H&P Productions presenta Por siempre en mí, no lo olvides. Y fue así como el pequeño caballero mostró tal valentía y bondad que se convirtió en el maravilloso rey de Foreverland. Ha sido maravillosa esa historia, mami. Otra vez, dijo el pequeño Sam con lágrimas en sus brillantes ojos. No, hijito, ya es hora de dormir, que los angelitos te arrullen. Nos vemos mañana. Y apagando la luz, posó un cálido beso en su fino cabello rubio. Tan pronto como la luz entró por el cuarto del pequeño Sam, el chiquillo se levantó rápido y corriendo feliz fue donde su madre. Mami, ya es mañana. Ven, mami, cuéntame un cuento. Uno de esos hermosos cuentos que siempre me hacen feliz. Hazlo, por favor. Con una pequeña sonrisa, su madre, quien estaba en la cocina haciendo el desayuno, le dice: No, mi corazón, no tengo tiempo ahora. Sabes que estoy ocupada. Pero, ma, El pequeño hizo un puchero. ya casi no juegas conmigo. Ya casi no me cantas ni vemos películas juntos. ¿No puedes sacar un poco de tiempo para mí? No digas eso, hijo mío. Si no trabajo, no puedo darte educación, alimento, ropa, techo, donde vivir. El niño, resignado y triste, con los ojos aguados, le dice: Está bien, te entiendo, mami. Eres muy trabajadora. Todo es por nuestro bien. Así es, mi tesoro. concluyó acariciando su cabello. Al otro día, Sam se levantó nuevamente corriendo, pero esta vez no era para que le leyera un cuento. Mami, ven, dame besitos, mami. Quiero muchos besitos. Hijo, porque estés de vacaciones escolares no significa que yo lo esté. Ya sabes cómo portarte en la casita. Nos vemos en la noche. Ahí está todo para que comas. No conseguí quien pudiera cuidarte, pero debo ir a trabajar. Te amo, mi corazón. ¡Ay, Dios! ¿Esta es la hora? Me debo ir ya, me cogió la tarde. Hasta pronto, mi vida. Ma, ¿y mis besitos? Le gritó, persiguiendo a su madre, quien ya casi salía. Ven aquí por ahora. Debes conformarte con uno. Pidió mientras besaba lentamente su cabeza. Al pasar las horas, el pequeño Sam se sintió un poco indispuesto, pero había decidido hacerle una sorpresa a su madre adorada, para cuando llegara mostrársela y ganarse así todos los juegos, cuentos y besitos que necesitaba. Al llegar la noche, la puerta sonó. Era Annie, su adorada mami. Intentó salir corriendo, pero le estaba doliendo un poco la pierna izquierda. Mami, te tengo una sorpresa. Dame un momento, hijo, apenas estoy llegando. El niño, con 2 hojitas de papel sostenidas en su pecho, fue perdiendo la fuerza y cerrando sus ojitos fue colapsando al suelo. ¡Sam! ¡Hijo! Gritó horrorizada la madre sosteniendo a su pequeño, evitando la caída. Salió con él en brazos y fueron inmediatamente al hospital más cercano. En medio del trayecto, el pequeño Sam tuvo un momento de lucidez diciendo: Mami, extrañaba el calor de tus brazos. Te amo. No te olvides de mí. Quisiera alcanzar a convertirme en una carga para ti. Sacarte canas y rabia siendo un niño rebelde, como muchos compañeritos dicen en mi escuela, que le gritan a sus padres. Solo deseo más tiempo. Me está doliendo mucho la cabeza, mami. Abrázame fuerte, mami. Quiero un beso. Al llegar, el equipo médico sacó la camilla y lo entró por urgencias, mientras la mamá gritaba: ¡Mi hijo! ¡Dios! ¡Mi chiquito! Las horas se hicieron eternas y la madre estaba descompuesta. Temblaba todo su cuerpo y tenía un nuevo motivo para acercarse a Dios. Oraba, no había segundo de pausa, hasta que después de un eterno rato salió el doctor. No descifraba su rostro, no sabía qué esperar. Señora,
Su hijo ha presentado un derrame cerebral hemorrágico y por lo que indican los exámenes, por poco fue demasiado tarde, pues los daños en su pequeño cerebro, algunos, son irreversibles. ¿Pero cómo está? ¿Cómo está mi hijo? ¿Está bien? Conserve la calma, por ahora está bien y ha respondido a los medicamentos. Es posible que le cueste hablar y quizás no recuerde cosas. Tenemos que ver cómo evoluciona. Deberá tener paciencia y mucha fuerza para lo que se venga. Quiero verlo. Quiero estar con él. Dijo la madre agitada, cubierta de lágrimas. Pasadas las horas, se encontraba Annie tomando la diminuta mano de su pequeño. Hijo mío, perdóname por no haber estado presente todo este tiempo, por no contarte cuentos ni darte besos. Me dejé llevar por las prisas de la vida y la presión de trabajar y ganar dinero. Me doy cuenta que no soy nada si tú no estás. Y me siento muy afortunada por tenerte como hijo. Todo este tiempo intentaba calmarme porque me sentí irritada y fastidiada contigo sin saber por qué. Sin tener razón. Eres mi pequeño angelito, no me olvides, te lo suplico. Tú eres ese noblecillo caballero de esa fantástica historia. Tú eres ese valiente que por su nobleza y carisma se convirtió en el rey de Foreverland. Ay, perdóname por haberte descuidado, por haberme olvidado de ti. Jamás creí que mi ausencia se llegaría a sentir. Pensé el dinero y las necesidades lo eran todo, pero me equivocaba y no me había dado cuenta. Te amo, así ya casi no te lo digo. Pero por eso necesito que vivas. Respira, hijo mío, sigue siendo mi tesoro más preciado, por favor. Y te juro y prometo amarte por el resto de mi vida. No quiero que sea demasiado tarde. Por favor. Por favor. El pequeño despertó unas semanas después, pero al ver a su madre allí le dijo: Disculpe, señora. ¿Sabe usted dónde está mi madre? Está aquí, mi pequeño. Soy yo, tu madre. Bajo las recomendaciones y chequeos médicos, el doctor le dijo a Annie que poco a poco recuperaría parte de su memoria. Necesitaba muchos cuidados y terapias, pero que confiando en la fuerza divina podría estar bien. Al entrar a la casa y tener de vuelta a su pequeño, después de tanto tiempo fría y desalojada, Annie es recibida por el par de hojas que se quedaron tiradas en aquel trágico momento, recordando aún las palabras. Mami, te tengo una sorpresa. Dame un momento, hijo. En la primera página se encontraba un dibujo coloreado con lápices de colores y crayola. Era ella, vestida como una princesa, y él a su lado, tomando su mano, vestido de armadura con una corona en su cabeza, con un castillo al fondo, a lo lejos, y un gran letrero colorido que pintaba Foreverland. En la segunda, una carta de agradecimiento por los cuentos y los juegos, por las películas y por todo el valioso tiempo. Explicaba el pequeño Sam que él la entendía, solo que la extrañaba un poco. Al final de la carta estaba escrito con crayolas rojas un gran Te amo. Mami, si llego a perder mi memoria otra vez, ¿tendrás paciencia conmigo? ¿Me repetirás todas las veces que sea necesario con amor? ¿Me contarías mis cuentos favoritos? ¿Y me darías mis besitos? ¿Aún si te olvidara? Dime que sí, mami.
Por supuesto que sí, mi chiquito.